al capítulo 12, que el capítulo 12 tiene como título La mujer y el dragón. Entonces, sabemos que los primeros, el libro de Apocalipsis tiene 22 capítulos, pero cronológicamente hasta el capítulo 11 ya se ha completado toda la historia. Cronológicamente todo está completo. Entonces, a partir del capítulo 12, entonces el libro de Apocalipsis va a comenzar a dar una especie de zoom en diversos detalles de personas y cosas para explicarlos de manera más detallada. Pero cronológicamente todo finaliza en el capítulo 11, de los versículos 15 al 19. Nosotros tenemos la descripción de la séptima trompeta. Y la séptima trompeta, pues ella abarca prácticamente desde el final de la gran tribulación hasta el inicio de la eternidad, la nueva Jerusalén, cuando la Jerusalén celestial va a bajar aquí a la tierra. Entonces aquí ya comienza a hablar algunos detalles específicos y lo que nos va a hablar aquí el capítulo 12, que es lo que nosotros vamos a estar viendo hoy por la gracia de Dios, de los versículos 1 hasta el 17. El libro de Apocalipsis realmente es un libro que aunque tiene 22 capítulos, pues sus capítulos son bien cortos, ¿no? Por ejemplo, este capítulo 12 tiene 17 versículos. Hay capítulos, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, que tienen casi 70, 80 versículos. Pero bueno, entonces vamos a comenzar a leer aquí en el nombre de Jesús, ¿no? Por la gracia de Dios, dice capítulo 12, si tú puedes abrir tu Biblia allí y comenzar a acompañar. Dice, capítulo 12, dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Estaba encinta y gritaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Entonces, aquí la primera pregunta que nos surgiría es, ¿quién es esta mujer, sí? Entonces, hay varias teorías al respecto de esta mujer, ¿no? Algunos dicen que es Israel, otros dicen que esto representa aquí la Virgen María dando a luz a Jesús. Entonces, cuando ellos se refieren a que esta mujer representa a Israel, lo hacen basados en un versículo de Génesis capítulo 37, versículo 9, que es al respecto del sueño de José. Génesis 37, 9 dice así. Después tuvo otro sueño y lo contó a sus hermanos y les dijo, he tenido otro sueño. Soñé que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia mí. Entonces algunos dicen que este sueño pues se refiere a esta mujer y que esta sería la descripción de esta mujer. Entonces que esta mujer realmente representaría al pueblo de Israel, ¿sí? Y otros dicen que esta mujer representaría a María, pero vamos a ver algunos argumentos por los cuales esta mujer no sería ni Israel, ni tampoco sería María, ¿sí? ¿Por qué? Primero, porque esta mujer pues es una revelación del cielo, ¿sí? Es una señal que viene del cielo. Esta mujer es totalmente del cielo. Y aquí, más adelante, vamos a tener que leer un poco más al respecto de esta mujer. En el versículo 3 dice, otra señal también apareció en el cielo, un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas tenía 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo, tan pronto como naciera. Ella dio a luz a un hijo varón que va a regir todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. La mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1270 días. Entonces, este 1270 días, pues es otra de las descripciones que la Biblia nos da respecto de la duración de la gran tribulación, que sabemos que tiene varios nombres: 1270 días, 42 meses, 3 años y medio, un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo, la segunda mitad de la 70ª semana de la profecía de Daniel. Bueno, tiene varios nombres la gran tribulación. Entonces, aquí dice que ella huyó al cielo, y aunque Israel fue disperso, que esta mujer huyó al desierto. Aunque Israel fue disperso,
¿sí? Israel no huyó, no fue por causa de Cristo, sino fue por otras causas, ¿sí? En cuanto a la mujer, ¿sí? Esta mujer está sufriendo, en cuanto la mujer está sufriendo, ella encuentra al dragón, pero en el capítulo 17, ¿no? De los versículos 7 al 12, pues nosotros encontramos que esto se refiere a una profecía futura, ¿sí? Entonces es algo que se refiere al futuro, a ese tiempo de la gran tribulación y no sería algo pasado para referirse a Israel. Ahora, otra de las cuestiones aquí, no, esto sería respecto a Israel, pero algunos dicen que esta mujer también representaría a María, dando a luz un hijo varón y que este hijo varón sería Cristo, ¿cierto? Pero entonces después de que la mujer dio a luz ¿sí? El dragón la persigue. Aunque María huyó al desierto, María no tuvo que huir por causa del rapto del hijo, sino fue por el causa del nacimiento del hijo. Y aquí nos damos cuenta que la mujer en el versículo 5 dice que la mujer huyó al desierto, pero después de que el hijo fue arrebatado, ¿sí? No sé si estoy yendo muy rápido, pero bueno, esto es una cuestión, esta parte aquí del capítulo 12, pues es una cuestión un poco más detallada y, y vamos a intentar entenderla, ¿no? Por la gracia de Dios, por el Espíritu de Dios que nos vaya trayendo revelación. Entonces la pregunta sería, entonces, ¿quién es esta mujer? Si esta mujer no representa a María, pues, y tampoco representa a Israel, ¿quién representa esta mujer? Si nosotros veamos el versículo 17 aquí del capítulo 12, dice, entonces el dragón se llenó de la ira contra la mujer y y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces aquí nos damos cuenta que esta mujer representa dos grupos. Entonces esos dos grupos son los que guardan los mandamientos de Dios, el primer grupo, y el segundo grupo es los que tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces esta mujer representaría ¿quién? Ella representaría la totalidad de todos los creyentes de la historia y de todo el pueblo de Israel, porque aquí está descrito los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Quiénes son los que guardan los mandamientos de Dios? El pueblo de Israel. Y la otra parte dice que la otra parte de la descendencia era los que tenían el testimonio de Jesucristo. El pueblo de Israel no tiene el testimonio de Jesucristo. El que tiene el testimonio de Jesucristo es ¿quién? La iglesia. Entonces aquí se está refiriendo esta segunda parte a la iglesia. Los que guardan los mandamientos de Dios, a los judíos, al pueblo de Israel, y los que tienen el testimonio de Jesucristo, entonces se está refiriendo a la iglesia. Entonces, esta mujer realmente representa ¿a quién? Representa la totalidad de los creyentes, ¿sí? Hay un tercer grupo que es el hijo varón, que ya ahorita lo vamos a explicar quién es el hijo varón. Entonces tendríamos el hijo varón, ¿sí? Que sería el hijo del cual ella está embarazada. También tendríamos los que guardan los mandamientos de Dios y tendríamos el que tiene el testimonio de Jesucristo. Tres grupos conforman la totalidad del pueblo de Dios en la historia, ¿sí? Entonces, aquí nosotros tenemos una descripción de esta mujer. Vamos aquí al capítulo 12. La mujer es descrita aquí, dice versículo 1 y versículo 2. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con una luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Entonces nos hace referencia al sol, a la luna y a las estrellas. Entonces, tres cosas. El sol sería que nosotros sabemos que el Señor Jesucristo es llamado del sol de justicia. Allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 78-79, nos habla respecto de eso. Pero también nos habla respecto de qué, de que la iglesia es la luz del mundo, ¿cierto? Y la iglesia es la que ha sido llamada ¿para qué? Para iluminar. Si nosotros miramos aquí la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, Filipenses capítulo 2, versículo 15, veámoslo aquí. Filipenses está antes de Colosenses. Filipenses 2:15 dice lo siguiente: para que seáis irreprochables y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa,
en medio de la cual resplandecéis como lumbreras en el mundo. Entonces la iglesia ha sido llamada que a alumbrar, a iluminar. Entonces este sol representaría que la iglesia. Ahora la luna, ella representa al pueblo de Israel en cierta manera. La luna ella no tiene luz propia, pero ella es un reflejo. Así de la misma manera el Antiguo Testamento es conocido como una sombra de la realidad del Nuevo Testamento. Entonces la luna en cierta manera representaría a quién, al pueblo de Israel. Y finalmente, entonces las estrellas, pues ellas representarían a los patriarcas. Si nosotros vemos un versículo aquí en Daniel, vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 12, versículo 3. Mira lo que dice Daniel 12:3. Está después del libro de Ezequiel. Daniel capítulo 12, versículo 3 dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a la perpetua eternidad. Las estrellas nos habla respecto de los santos, pero de una manera individual, ¿sabes? Las estrellas, ellas dan luz, pero ellas la dan de manera individual. Así acontecía en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en la época del profeta Elías, él era como una estrella. Él era el único que estaba iluminando ahí en ese momento. Es diferente del sol, que el sol es una cosa mayor, ¿no? Porque nosotros como iglesia, pues nosotros alumbramos de manera colectiva. A veces nosotros nos toca iluminar de manera individual, como una estrella en determinado lugar. Pero cuando hay varios vencedores, hay varios hermanos de la iglesia allí iluminando, entonces eso se torna como si fuera un sol, de una manera que colectiva. Entonces esta mujer estaba vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y había las estrellas. Entonces el sol representaría a la iglesia, la luna representaría a Israel y las estrellas representarían a los patriarcas. Por eso decimos también que esta mujer representa la totalidad del pueblo de Dios en toda la historia. Está faltando hablar aún al respecto del hijo varón, ¿no? Ya vamos a hablar ahorita del hijo varón. Ya hablamos de Israel, de la iglesia, de los patriarcas, sí, del sol, de la luna, de las estrellas, pero nos falta hablar del hijo varón, porque ella estaba, ¿qué? Ella estaba encinta, dice, ¿no? Con dolores de parto. Entonces, aquí, volvamos aquí al capítulo 12, versículo 3, ya nos comienza a hablar al respecto del dragón, dice, otra señal también apareció en el cielo. ¿Sí? Entonces la primera señal fue la mujer y había otra señal que era el dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas tenía 7 diademas, su cola arrastró la tercera parte de las estrellas, bueno, solamente el versículo 3. Entonces, la descripción aquí del capítulo 12, versículo 3, es la misma descripción del capítulo 13, versículo 1. Mira lo que dice, que se refiere a las dos bestias, que es el falso profeta y el anticristo. Dice, Apocalipsis 13:1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos tenía 10 diademas y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. Entonces nosotros sabemos a través de la propia escritura, pues que estos cuernos, sí, estos cuernos, y tenía 7 cabezas, pues son 7 reinos, y 10 cuernos, pues son también 10 reinos, que son sobre los que el anticristo va a reinar. Aunque el anticristo va a ser un líder mundial, ¿sí? Él no va a liderar sobre todas las naciones, él va a liderar sobre algunas naciones, en este caso aquí 10 naciones, pero él va a tener un poder mundial, una influencia mundial, por decirlo de alguna manera. Ella va a tener una influencia, el anticristo, el imperio del anticristo va a tener una influencia mundial, pero ni todas las naciones se someterán al gobierno del anticristo, porque nosotros sabemos, como Jesús mismo profetizó, ¿no? Tuve frío y me diste y me cubriste, tuve hambre y me diste de comer, estuve enfermo, me visitaste, ¿sí? Señor, ¿cuándo hicimos esto? Cuando lo hiciste a uno de mis pequeñitos, entonces me lo hiciste a mí. Entonces, esto se refiere a las naciones que van a proteger al pueblo de Israel, a los judíos, y que van a ayudar a la iglesia, a la parte de la iglesia que no va a ser arrebatada porque no estaba pronta para el rapto. Entonces algunas de las naciones pues van a ayudar a esa descendencia, ¿sí? A la descendencia de
de esta mujer que representa pues la totalidad del pueblo de Dios en toda la historia. Entonces, nosotros vemos aquí que el anticristo él no va a ser un gobierno mundial, no, sino va a ser un gobierno que va a tener que 10 reinos, ¿sí? Pero él va a tener una influencia mundial. Entonces, esos son las 10 cabezas y los 10 cuernos, ¿cierto? El cuerno en la Biblia siempre representa fuerza, poder. Cuando tú ves el cuerno, pues él quiere decir, ese es el significado del cuerno, es poder, fuerza, ¿no? Interesante que cuando Abraham fue a sacrificar a Isaac, que Dios le había pedido que sacrificara a Isaac, entonces cuando él va a sacrificar a Isaac, Dios se escucha una voz del cielo y le dice, detente. Y allí Abraham se detiene y de repente miran y ven que había un animal que estaba, sí, un carnero que estaba con sus cuernos enredados en un arbusto. Ese carnero pues representa a Cristo. ¿Qué significa los cuernos enredados allí en un arbusto? Pues que él renunció a su fuerza, él renunció a su poder para poder ser sacrificado en la cruz del Calvario. Si Jesús no hubiera renunciado a su fuerza, a su poder, pues él nunca hubiera podido morir en la cruz del Calvario, como dice allí en el libro de, creo que es Filipenses capítulo 2, que dice, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Sí? Entonces esa es una cosa importante. Entonces estos cuernos pues representan el poder, y las diademas pues ellas son un adorno, un ornamento que representa que la gloria de las naciones de este mundo que se van a someter allí al anticristo. Entonces, aquí nosotros vemos, tenemos esta descripción del dragón, y dice que el dragón era escarlata. Este color escarlata, pues es el mismo color rojo. ¿Por qué él está escarlata? ¿Por qué está rojo? Pues de tanto matar y de perseguir a los judíos y de perseguir a los creyentes allí durante la gran tribulación, de tanta sangre, pues él queda rojo, y es el mismo color del segundo caballero, el caballero rojo. Cuando nosotros estudiamos allí la abertura de los primeros sellos, entonces nosotros en el capítulo 6, ¿sí? Los 4 primeros sellos son los 4 caballeros del Apocalipsis. El segundo es el caballero de la guerra, que es el caballero rojo, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos aquí, una descripción de este dragón. Y el versículo 4 dice, su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Entonces, esta expulsión, ¿sí? Es cuando Satanás va a ser expulso o expulsado, ¿sí? Pero esta no es la expulsión de Satanás que hubo allí en el principio, cuando él se enorgulleció y fue expulsado allí de los cielos. No, esta expulsión es otra expulsión, es cuando él va a ser expulso de las regiones celestiales, porque sabemos que él es el príncipe de la potestad del aire. Entonces va a ser expulsado de las regiones celestiales. Es esta expulsión a la que se está refiriendo. Entonces dice, su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Entonces la tercera parte de los ángeles del cielo pues se va a rebelar juntamente con Satanás, ¿sí? Aquí dice las estrellas, tú puedes decir, pero aquí dice estrellas, aquí no dice ángeles. Si tú lees el libro de Job capítulo 38, versículo 7, ¿sí? Vamos a leer Job 38, 7, a ver qué dice. Job capítulo 38, versículo 17 dice lo siguiente. Dice, cuando alababan juntas todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Entonces cuando la Biblia se refiere a los ángeles, pues también se refiere a ellos como que, ¿cómo? A estrellas, ¿cierto? Entonces esta caída aquí, esta expulsión, no es la expulsión original que hubo allí en el principio, antes de todas las cosas, no, sino esta expulsión es la que va a haber aquí en ese tiempo allí durante la gran tribulación. Satanás va a ser expulsado de las regiones
celestes. Aunque la victoria ya está decretada, nosotros sabemos que aún estamos en guerra. Por eso Efesios capítulo 6, ¿no?, describe a la iglesia como un soldado. La iglesia tiene varias descripciones, como un plantío, como un edificio, como novia, pero en Efesios capítulo 6 se describe la iglesia como un soldado. ¿Por qué? Porque nosotros aún estamos en ¿qué? Estamos en guerra. Pero una cosa importante que nosotros sabemos es que va a ser cumplida esta promesa que está en Romanos capítulo 16, versículo 20. Si tú puedes abrir tu Biblia allí en Romanos, está después del libro de Hechos de los Apóstoles. Romanos capítulo 16, versículo 20 dice así. Creo que es antes del 20. Romanos capítulo 16. Bueno, este versículo nos dice, no sé si es el 15-20, veámoslo, 15-20, bueno, creo que me equivoqué de cita, pero la cita dice lo siguiente: y el Dios de paz aplastará a Satanás debajo de vuestros pies. Ese es el versículo que yo quería encontrar. Entonces allí es donde se va a cumplir ese versículo de Romanos: el Dios de paz aplastará a Satanás debajo de sus pies. Claro, eso va a ser más adelante, ¿no? Entonces el diablo va a ser expulsado y él va a arrastrar, con su cola va a arrastrar la tercera parte de las estrellas, o sea, la tercera parte de los ángeles. Y aquí nosotros vemos algunas características del diablo aquí, de ese dragón. En los versículos 9 y 10, mira los versículos 9 y 10, dice así. Capítulo 12, versículos 9 y 10. Dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea, aquí ya está bien más claro. Entonces oí una voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces esta es una cosa aquí importante: el diablo, él es el acusador. Él es el que nos acusa. Muchos creyentes viven presos a la acusación, no avanzan porque todo el tiempo están conscientes de que son acusados. Y muchos piensan que es el Espíritu de Dios. Lógicamente, el Espíritu de Dios nos reargulle cuando nosotros pecamos, pero es para levantarnos, para que nos arrepintamos y seamos levantados. Él dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero el acusador es el diferente. Él nos acusa ¿para qué? Para colocarnos para abajo, para humillarnos, para que no nos levantemos más, para que nos desanimemos, para que desistamos de todas las cosas. ¿Sí? Entonces tenemos que ver esta cuestión aquí, de que el diablo arrastra la tercera parte de los ángeles. ¿Sí? Él va a ser expulsado allí de las regiones celestes, y él es llamado de acusador y de adversario, y él nos acusa como de día y de noche. Y a veces te voy a decir una cosa: el diablo te acusa de cosas que ni siquiera tú hiciste, sino que tú comienzas a pensar así: oiga, pero siento que hice algo mal. Es pura acusación del diablo. Vas a dormir y no consigues dormir porque estás pensando en algo que ni siquiera sabes que hiciste. O sea, el diablo no solamente nos acusa de lo que hicimos, sino de aquello que no hicimos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la actitud? Aquí la actitud que tienen los vencedores. Bueno, eso voy a hablar un poco más adelante, pero quiero seguir hablando aquí. Ahora quiero que hablemos al respecto del hijo varón. Bueno, vamos a seguir continuando aquí. Dice: y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo, tan pronto como naciera. Entonces el diablo quería devorar ese hijo varón. Entonces nosotros sabemos que el hijo varón, pues él se refiere a la fuerza, ¿sí? Entonces este hijo varón se está refiriendo a la parte de la iglesia que son los vencedores, ¿sí? Este hijo varón se refiere a los vencedores. Dio a luz a un hijo varón, estamos leyendo el versículo 5, que va a regir a todas las naciones con vara de hierro. Entonces se refiere a los vencedores que van a reinar juntamente con Cristo durante el milenio. Y ellos van a reinar como las naciones con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su
trono. Entonces, los vencedores, ellos van a ser ¿qué? Arrebatados. Nosotros vimos allí en el capítulo 5 el arrebatamiento de los vencedores, el rapto de los vencedores, donde había una multitud allí de pueblos, lenguas, naciones, y ellos fueron arrebatados, ellos estaban delante del trono. Aquí dice que fueron arrebatados para Dios y para su trono. ¿Por qué hablo que este es esto es una mención al respecto del arrebatamiento de los vencedores? Porque el resto de los que van a ser arrebatados después, ellos no son arrebatados al trono, ellos son arrebatados para encontrarse con el Señor en las nubes. Es diferente, son dos cosas bien diferentes. Entonces, el hijo varón representa a quién, representa a los vencedores. Los vencedores siempre en la menor parte, ¿sabes, mis amados hermanos? Y hay muchas ilustraciones en el Antiguo Testamento a respecto de esta cuestión, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Éxodo capítulo 19, nosotros vemos que Dios quería una nación de reyes y sacerdotes, pero solamente una tribu se terminó disponiendo para cumplir esa misión. Fueron solo una tribu que respondió a esa misión, que fue la tribu de Leví. En otra ocasión, Dios tuvo que levantar 70 ancianos del pueblo de Israel y les dijo que fueran con Moisés al monte, subieran al monte y allí ellos iban a recibir del espíritu de Moisés. Y hubo dos de los ancianos que fueron convocados, que ellos no fueron, se quedaron en el campamento. Y cuando los otros ancianos que estaban allí en el monte recibieron el espíritu, pues estos otros dos ancianos allí en el campamento recibieron el espíritu y comenzaron a profetizar. Ahí Josué, que en esa época era jovencito, estaba aprendiendo, llegó y se lo contó a Moisés: Señor, hay dos allá profetizando en el campamento, deténlos. Ahí Moisés llegó y les dijo que ojalá todo el pueblo de Israel fuera ¿qué? Profeta. Entonces el propósito de Dios era que todos fueran vencedores, que todos fueran profetas, pero realmente solamente una minoría respondió a ese llamado. En la época de Gedeón, tú debes recordarte de la historia de Gedeón, que fue a luchar contra los madianitas, perdón. Fue una multitud de más de 32,000 soldados, pero realmente la mayoría eran miedosos y perezosos, y Dios solamente pudo usar ¿quiénes? A los 300 que lucharon allí juntamente con Gedeón. Esos fueron los vencedores. En el cautiverio, cuando hubo el cautiverio en Babilonia, después de los 70 años, la mayoría del pueblo de Israel no volvió, era para que todos regresaran, pero solamente una minoría regresó para reconstruir el templo, reconstruir la ciudad y reconstruir las murallas. Entonces, los vencedores siempre son el remanente, la menor parte, y lo mismo pasa en la iglesia, mis amados hermanos. La mayor parte de la iglesia, pues, a veces muchos hermanos se quedan indiferentes, tornan la gracia de Dios vana o tornan la gracia de Dios en libertinaje. Pero yo te quiero exhortar y animar a que tú puedas ser un vencedor, que puedas ser esa parte de los vencedores, de aquellos que responden a Dios, que edifican, que se tornan columnas en la casa de Dios. Amén. Entonces, este hijo varón representa ¿a quién? Los vencedores. Por eso, la mujer va a tener ese hijo varón y ese hijo hace parte de ella. Un hijo que está dentro del vientre pues hace parte de la mujer y la mujer hace parte de ella. Solamente que el destino de los dos, aunque ellos hacen parte el uno del otro, al final de cuentas el destino de cada uno es diferente. Entonces, el destino del hijo varón es que será arrebatado. Él es arrebatado y él va a reinar juntamente con Cristo. Pero el resto de la mujer o el resto que representa a la mujer, que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, o sea, el pueblo de Israel y el resto de la iglesia, pues lo que pasa con ellos es que ellos van a huir al desierto, dice. Versículo 6. La mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Entonces, hermanos, el pueblo de Israel y la parte de la iglesia que no sea arrebatada, pues ellos lo que les va a tocar durante la gran tribulación. Porque aunque el pueblo de Israel no sufre el pueblo de Dios no sufre la ira de Dios en la gran tribulación, sí, porque no hay ira sobre nosotros, ya no hay ira, toda la ira ya cayó sobre Jesucristo. Pues esta parte
estos van a recibir sí la persecución del anticristo, porque en la época del anticristo, si una persona se queda aquí, pues va a tener que tener la marca. Y si no tiene la marca, pues le toca hacer esto, huir para el desierto. ¿Sí? Entonces, los vencedores van a ser arrebatados, pero el resto de la descendencia va a huir al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días, que es el tiempo que dura la gran tribulación. ¿Sí? Versículo 7. Dice, entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, luchaban el dragón y sus ángeles. Esta es la tercera parte de los ángeles. Entonces, dos cosas van a acontecer cuando el hijo varón sea arrebatado. Cuando los vencedores sean arrebatados, dos cosas van a acontecer. Va a comenzar la persecución por parte del anticristo, y todos los creyentes que se hayan quedado y el pueblo de Israel pues van a comenzar a ser perseguidos y van a tener que huir al desierto, esconderse en los campos, no sé. Y la otra cosa que va a acontecer, pues es que va a acontecer una guerra en el cielo donde Satanás va a ser expulsado, versículo 7. Entonces hubo una guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en él. Cielo, este cielo se refiere a a las regiones celestiales, porque Satanás ya no está delante del trono de Dios. Él fue que expulsado en aquella época, ¿no? Isaías 14:12 dice que Satanás se enalteció y él quería ser igual que Dios y quería sentarse en el trono de Dios. Pues no podía, fue expulsado. Pero él se mantuvo allí en las regiones celestes y ahora en este momento está siendo expulsado de las regiones celestes. Entonces esas dos cosas van a acontecer cuando venga el arrebatamiento o el rapto de los vencedores. La parte de la iglesia que se quedó y el pueblo de Israel van a ser perseguidos por el imperio del anticristo y va a haber una guerra en el cielo. Versículo 8. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Versículo 9. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua. Entonces, este dragón es llamado de la serpiente antigua, o la serpiente antigua es llamada aquí de dragón. Entonces, esto se está refiriendo a quién. ¿Quién es esa serpiente antigua? Es la serpiente allí en Génesis que engañó a Eva y la hizo que comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal. En Génesis es una serpiente, pero en Apocalipsis es un dragón. ¿Por qué? Porque la serpiente, la maldición de la serpiente es que ella se alimentaría del polvo de la tierra. El hombre fue hecho del polvo de la tierra, su cuerpo, ¿sí? Entonces realmente no es que la serpiente se alimente en sí mismo del polvo de la tierra, sino que se alimenta ¿de qué? De la carne, del pecado. Entonces, después de tanto pecado, después de todos estos años, siglos, milenios, pues esta serpiente se ha tornado ¿qué? Un dragón, por causa de que se alimentó durante tanto tiempo de la carne, del pecado de la humanidad. Entonces la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, ¿sí? El cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces la batalla la va a ganar Miguel y sus ángeles. Versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido expulsado el acusador de los hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. Entonces la estrategia del diablo siempre va a ser la misma. ¿Cuál es la estrategia del diablo? Acusación. Porque cuando él te acusa y tú crees la acusación, pues entonces tú te intimidas. Tú te sientes incapacitado o descapacitado para servir a Dios. Pero te quiero decir que tú puedes servir a Dios porque tu justicia es Cristo. Tú eres justo. ¿Sí? Versículo 11. Esta aquí nos habla respecto de la actitud de los vencedores. Entonces los vencedores ellos tienen que tener ¿qué? Una actitud. Dice, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio del Hijo de Dios, que nos menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces aquí nos menciona tres cosas a través de las cuales los vencedores vencen al diablo y a Satanás. La primera es a través de ¿qué? De la sangre del Cordero. Muchos piensan que hablar de la sangre de Cristo, entonces que eso es doctrina para nuevo creyente, pero eso no es doctrina para nuevo creyente. La sangre del Cordero es algo que nosotros debemos
tener presente todo el tiempo la sangre de Jesús. No debe ser una palabra así, ay, la sangre de Jesús tiene poder, como algo que ya se vuelve algo vano, sino algo que realmente nosotros confesamos en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el diablo va a venir a acusarte. Pero cuando tú declaras la sangre de Jesús, entonces tú estás declarando que tú no puedes ser acusado porque tú ya has sido, ¿qué? Perdonado y justificado. La otra cosa por la cual ellos vencieron es por la palabra del testimonio de ellos, entonces por la palabra de Dios. Entonces una cosa importante es que confesar la palabra de Dios. La Biblia dice creer en el corazón y confesar con la boca. Cuando tú confiesas con tu boca, entonces tu vida es transformada y las realidades espirituales son transformadas y finalmente menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esto nos habla también de no tornar la gracia vana, ¿sabes? Porque mira, muchos no van a poder reinar porque se autopreservan, ¿sabes? Hay una cosa que es la autopreservación, ¿sí? Ah, no, entonces no congrego porque estoy cansado, no voy a la célula porque, ay, se me hizo tarde, porque estoy cansado, ay, tengo que hacer otra cosa. Y viven autopreservándose. Pues, si tú te autopreservas ahora, pues, ¿cómo vas a hacer? ¿Cómo una persona que se autopreserva ahora va a poder hacer en el periodo de la gran tribulación? Ahí no va a haber autopreservación, porque ahí se va a tener que uno esconder y correr por su vida. Pero cuando tú no te autopreservas, sino tú eres así como la mujer allí que quebró ese vaso de alabastro, ¿sí? De gran precio que era el salario de un año y lo derramó delante de los pies de Jesús. Pues entonces ahí tú te tornas un vencedor. El apóstol Pablo dice, me gastaré y me dejaré gastar para el propósito de Dios. ¿Sí? Entonces nosotros no debemos vivir en función de ese autopreservarnos. No voy a orar porque estoy cansado, llegué tarde. No voy a leer la Biblia mañana. Ahorita necesito descansar, relajar. Entonces eso se llama que autopreservarse. Pero sabes una cosa, no debemos autopreservarnos para las cosas de Dios, ¿sabes? El apóstol Pablo dice que este tabernáculo, si esta casa terrenal, ella se desgasta, pero nosotros somos fortalecidos de día en día por el poder de su espíritu. Entonces, esta es la actitud de los vencedores. Vencemos a través de la sangre, vencemos a través de la palabra de Dios y vencemos a través de menospreciar a veces hasta nuestras propias vidas. Eso me recuerda el mensaje que prediqué al respecto de la iglesia en Esmirna, ¿no? La segunda iglesia, Esmirna significa mirra, sufrimiento, que la iglesia en Esmirna representa la iglesia del siglo II y siglo III, que fue cuando hubo la persecución del imperio romano. Como estos hermanos, pues, no preservaron sus propias vidas, ¿no? Sino que muchos murieron allí en el Coliseo romano, en los diferentes teatros que había en el imperio romano. Murieron comidos por leones, murieron con sufrimientos grandísimos, pero tengo la total certeza de que todos esos hermanos allí que no, no preservaron sus vidas, ellos se tornaron que vencedores. Igual que los que estén aquí en la gran tribulación, sabe, la gracia de Dios es tan grande que durante la gran tribulación los que se queden aquí van a poder tornarse en vencedores. ¿Por qué? Porque en medio de esa persecución y todo, pues su fe va a ser purificada, ¿no? Porque la Biblia dice que el apóstol Pedro dice, vuestra fe, aunque el oro, no, él dice, el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego, ¿sí? Pero vuestra fe es más preciosa que el oro. Entonces en aquel tiempo, pues imaginen, en medio de esas persecuciones, las personas van a buscar realmente a Dios de corazón, pero ¿por qué no buscar a Dios de corazón ahora? Y ser arrebatados allí, a ser parte de los vencedores. Amén. Vamos a ser vencedores en el nombre de Jesús. Que Dios nos dé la gracia a cada uno de nosotros de tornarnos vencedores. ¿Sí? Entonces, sigamos leyendo aquí versículo 12. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces el diablo fue en aquella época, durante la gran tribulación, va a ser expulsado del cielo y él va a llegar aquí, por eso se llama la gran tribulación, va a llegar aquí
y va a operar de tal manera, ¿sí? Con sus demonios. Por eso va a abrir el abismo y van a salir esos miles y millones de demonios atacando todo el mundo, matando la tercera parte de la humanidad. ¿Por qué? Porque sabe que le queda que poco tiempo. ¿Sí? Versículo 13. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Entonces el diablo va a perseguir el anticristo. El imperio del anticristo va a perseguir al resto. A, eh, Versículo 13, cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Entonces va a perseguir a judíos, a creyentes, si va a perseguir, va a ser una persecución terrible aquí. Esos 1260 días van a ser terribles. Versículo 14. Pero se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila. ¿Sí? Esto se refiere a Dios, ¿sabes? Aún va a haber protección de Dios en medio de ese tiempo. Hay un versículo en Deuteronomio que habla respecto de las alas del águila refiriéndose a Dios. Para que volara de delante de la serpiente al desierto. O sea, aunque va a ser protegida, pero tú sabes que ser protegido en el desierto es un lugar de escasez, de sufrimiento, de dificultad. A su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces, esto también se refiere a la gran tribulación, que fue uno de los nombres que yo te dije al respecto de la gran tribulación. Así que es tiempos un año, tiempos más 2 años y la mitad de un tiempo. Entonces, tiempos un año, tiempo un año, tiempos más 2 años, ahí da 3 años, y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Se está refiriendo a la gran tribulación, ¿no? La palabra de Dios, tú tienes que entender una cosa, la palabra de Dios, a veces porque nosotros no comprendemos la palabra de Dios o encontramos expresiones de estas que a veces hasta nos dejan un poco confundidos. Entonces tú tienes que entender una cosa, que existen muchos géneros literarios, ¿cierto? Entonces existen cantidades de géneros literarios, comedia, novela, historia, ficción, pero hay un género literario que es la poesía, ¿sí? Entonces tú conoces la poesía, nuestra poesía hispana es aquella poesía que estamos acostumbrados que rima. Ay, el primer verso rima con el tercero y el segundo con el cuarto. Bueno, esa es la poesía que nosotros conocemos. Pero la poesía hebrea es diferente. Y el género literario con el cual fue escrito la Biblia, ella fue escrita en poesía hebrea. Entonces por eso a veces nosotros encontramos este tipo de expresiones que nos parecen un poco fuera de contexto o no las conseguimos comprender tanto, es por causa de que el género literario de la Biblia es poesía hebrea, ¿sí? Entonces, versículo 13, cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volara de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Versículo 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río. Esto hay unos versículos, ¿sí?, en el Antiguo Testamento que esta es agua como un río, se refiere a ejércitos, para que fuera arrastrada por el río. Entonces va a mandar sus ejércitos para que la persigan. Persigan a los judíos y a los creyentes que se quedaron aquí durante la gran tribulación. Versículo 16. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y se tragó el río que el dragón había echado de su boca. Esta tierra aquí se refiere a qué? Se refiere a las naciones que no van a apoyar el imperio del anticristo allí durante la gran tribulación. Porque hay 3 tipos de juicios. Yo hablé al respecto de los juicios. Entonces nosotros tenemos 3 tipos de juicios y 3 tipos diferentes de personas que van a ser juzgados. Entonces tenemos el juicio del tribunal de Cristo. Es donde es para creyentes. Los creyentes van a ser juzgados por sus obras, por lo que ellos edificaron. Tenemos el juicio del trono blanco, que va a ser juzgados aquellos que no creyeron en Cristo. Y tenemos el juicio de las naciones, que el juicio de las naciones es para juzgar a las naciones según como ellas trataron a la parte de la iglesia que se quedó en la gran tribulación y a los judíos que van a estar aquí en la gran tribulación. Entonces esas naciones van a ser juzgadas según como ellos trataron
a esos pueblos. Ahí es donde se aplica esos versículos de Mateo, allí en las profecías de Jesús, los últimos capítulos donde dice, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estaba desnudo, me vestiste, estaba en la cárcel, me visitaste. Bueno, esas cosas van a acontecer, es aquí. Durante la gran tribulación, parte de las naciones no se van a someter al imperio del anticristo y ellos van a ayudar a la iglesia que se quedó y al pueblo de Israel, así como pasó en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Tú sabes que en la Segunda Guerra Mundial Hitler pues persiguió a los judíos, pero hubo muchas naciones, países que se encargaron de cuidar a los judíos, de protegerlos, de evitar que todos fueran muertos. Versículo 17. Entonces el dragón se llenó de la ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La mujer es compuesta por estos dos pueblos, judíos e iglesia, la iglesia. Y el hijo varón, que hace parte también de la mujer, si es una pequeña parte, pues ella representa los vencedores. ¿Sí? Entonces va a ser un tiempo de gran persecución. Pero entonces quería leer unos versículos aquí en Tesalonicenses ya para finalizar, mis amados hermanos, hablando un poco al respecto del arrebatamiento, sí, o del rapto. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 al 6. Segunda de Tesalonicenses 2, 3 al 6. Dice así lo siguiente. Segunda de Tesalonicenses 2, del 3 al 6. Dice así. Nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Entonces, esta palabra anticristo realmente no existe. Existe la palabra anticristos en una de las cartas del apóstol Juan, primera de Juan. Pero realmente esto de el anticristo, pues eso es algo que fue denominado por la iglesia, los teólogos colocaron. Pero el apóstol Pablo lo llama el hombre de pecado. Entonces mira lo que dice, nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Es otro de los nombres para el anticristo. El hombre de pecado y el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Cuando comience la gran tribulación, cuando comience a cumplirse la última semana de la profecía de Daniel, pues el anticristo hará un pacto con Israel y habrá paz en el mundo entero, o por lo menos allí en Medio Oriente. Pero a la mitad de la semana, o sea, cuando se completen 3 años y medio, él va a quebrar el pacto y él se va a hacer adorar, él va a entrar en el santuario de Dios, va a ser colocado allí en el lugar santísimo, el falso profeta va a colocar una estatua del anticristo, ¿sí? A esto es lo que se está refiriendo aquí. Versículo 5, ¿no os acordáis de cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifiesta. Entonces hay algo que detiene la manifestación del anticristo. Entonces muchos enseñan que lo que detiene la manifestación del anticristo es el Espíritu Santo, ¿sí? Yo difiero de esa opinión. ¿Por qué? Porque realmente aquí en el contexto no da para ver que sea el Espíritu Santo. Y porque el Espíritu Santo, ¿cómo va a ser quitado el Espíritu Santo si parte de la iglesia va a estar aquí? Por eso la Biblia dice, uno será tomado, el otro será dejado. ¿Cierto? Dos estarán en el campo, uno será tomado, el otro será dejado. Dos estarán en el molino, uno será tomado y el otro será dejado. Entonces no puede referirse al Espíritu Santo porque es el sello. Tanto así que durante la gran tribulación en la quinta trompeta, el ejército de langostas, que son demonios que van a oprimir a las personas durante 5 meses, ellos no tocan a los sellados, ni a los 144,000 sellados de los judíos, ni pueden tocar a la iglesia que se quedó, porque ellos tienen el sello del Espíritu Santo. Entonces sí va a haber Espíritu Santo aquí en la tierra durante la gran tribulación. ¿Qué es lo que detiene la manifestación del anticristo? Lo que detiene la manifestación del anticristo es el hijo varón de esa mujer, que va a ser arrebatado. Cuando él se haya arrebatado, pues entonces el anticristo se va a poder manifestar. Por eso dice, uy, sabe que le queda poco tiempo.
Ese poco tiempo son solamente 3 años y medio que dura la gran tribulación. Entonces, mis amados hermanos, la iglesia es comparada con la sal, ¿sí? Que la sal es algo que purifica, que evita que las cosas se pudran. Entonces, también el Señor Jesús dijo que la sal puede perder su sabor. Así pasa con la iglesia. Toda la iglesia fue llamada para ser sal, pero la mayoría de los creyentes perdieron su sabor. Ahora, los vencedores, ellos no perdieron su sabor, ellos continúan teniendo ese sabor de la sal. Los vencedores son los que evitan que esta tierra se pudra, no son todos los creyentes son sal, pero la mayoría perdió su sabor, ¿sí? ¿Por qué? Es tanto así que a veces hay creyentes que las personas le preguntan, oiga, pero usted es creyente. O sea, porque no tiene ninguna diferencia con un mundano. A veces es peor que un mundano. Es porque aunque es sal, perdió su sabor. Y cuando la sal pierde su sabor, pues no sirve sino para ser pisada, dice la Biblia. Entonces, cuando el hijo varón sea arrebatado al trono, entonces los vencedores sean arrebatados, pues ahí va a poder manifestarse el anticristo. Lo que impide la manifestación del anticristo es los vencedores. No es el Espíritu Santo, porque Espíritu Santo va a continuar habiendo durante la gran tribulación. Tú puedes ver allí la descripción de la quinta trompeta, que las langostas no pueden tocar a los que están sellados. Amén. Entonces tengamos una palabra de oración aquí, que Dios nos dé gracia, pues para comprender esto. Señor Jesús, danos gracia para seguir desmenuzando tu palabra y que podamos tener revelación de las dimensiones de tu amor, Señor, de tu gracia, de la altura, la profundidad, la longitud y el ancho del amor de Dios, Padre. Da gracia, da espíritu de sabiduría y de revelación en el corazón de cada uno de mis hermanos para comprender estas verdades. En el nombre de Jesús. Amén.